Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo video del preuniversitario PreUCB, en el cual vamos a ver el contenido de porcentajes. Sin duda, uno de los conceptos más trabajados, más aplicados en el día a día, en lo cotidiano, ¿cierto? En lo que nos encontramos en la calle, ¿cierto? En la oferta en televisión, en el celular, en redes sociales. Todo está expresado mediante situaciones que se pueden representar mediante este concepto tan trabajado, tan conocido como es los porcentajes. Si a usted le gusta una oferta, si a usted le gusta saber cierta información de un estudio, si usted quiere entender sobre todo el contexto que nos rodea mediante siempre esa información, que el 40%, que subió un 30%, que la tasa de interés, que el porcentaje de vacunación, todo ese bombardeo de ideas que nos generan día a día, chiquillos, bienvenidos a poder comprender, ojalá, al final de este video, el concepto de porcentajes, ¿ok? Para empezar la clase, vamos con el concepto y la definición de qué es un porcentaje en forma concreta, ¿cierto? Como también qué es lo que representa, ¿ya? Yo acá, estudiantes, los quiero llevar a años atrás en tu educación, sobre todo cuando estabas en sexto, séptimo básico, cuando a ti te enseñaron de manera pictórica, es decir, mediante un dibujito, qué es lo que representaba un porcentaje. Ahí era cuando toda la matemática era sencilla, ¿cierto? Pero nunca pierda de vista que esa es la base y seguirá siendo la base de todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque un porcentaje se expresa y está representando a una razón, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué era el concepto de razón? Una razón es una comparación entre dos cantidades. ¿Vale? Si es necesario darle pausa al video, puedes hacerlo, obviamente. Una razón es una comparación entre dos cantidades. Entonces, ¿qué tipo de comparación voy a realizar yo si estoy hablando de un porcentaje? Voy a realizar una comparación, jóvenes, entre un total y entre algo que me corresponde o que estoy visualizando. ¿Ya? Esto de forma coloquial lo que yo estoy haciendo acá, pero para que usted tenga sentido. Es decir, que el porcentaje, jóvenes, profesor, tiene que ver con una fracción. Claro, porque una fracción, una razón está expresada como fracción, ¿cierto? No es que sea una fracción, pero está expresada como una fracción, ¿cierto? En donde voy a comparar dos cantidades. ¿Y qué comparar? Voy a comparar a lo que me corresponde con el total. Pero este total, gracias a la palabra porcentaje, insisto con esto porque el porcentaje está el 100 metido acá, ¿cierto? Y como el 100 está metido acá, ese valor total va a ser siempre referencia al valor de 100. Porcentaje, eso quiere decir, jóvenes queridos, que nuestro total va a estar dividido en 100 partes iguales. ¿Ya? Y eso tenerlo claro. Y cuando estabas en sexto básico, yo sé que las profesoras te hacían trazar el dibujito, ¿cierto? Dividirlo en 100 y pintar, y usted era feliz pintando, ¿cierto? Bueno, ahora es lo mismo, jóvenes, solamente que de manera más abstracta, solamente, ¿ya? Por ejemplo, acá lo que dice es que si nosotros tenemos el 45%, eso yo lo puedo expresar en forma de una razón, en donde el total es 100. Al entero lo voy a dividir siempre en 100 partes. Profe, ¿por qué siempre en 100? Porcentaje. Ahí está la relación, ¿o no? Dentro de las cuales, de las 100 partes, a ti te corresponden 45. ¿Ok? Acá está la forma pictórica, en donde al entero lo divide en 100 partes, que son esos 100 cuadritos que existen ahí, y pinté 45 de ellos. ¿Ok? Así que, jóvenes, un porcentaje lo puede representar mediante diversas formas. ¿Ya? Usted como estudiante debe ser capaz de tener la habilidad de saber que un porcentaje se puede expresar de tres formas distintas y dominar la conversión, es decir, la transformación entre estos tres representaciones distintas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Mira, todo porcentaje, por ejemplo, el 35% que está acá, ya vimos que el 35% lo puedo expresar en forma de una razón, en forma de fracción, ¿cierto? En donde ahí estaría expresado. Pero nosotros ya sabemos con nuestra base anterior en matemática que toda fracción se puede expresar en forma decimal, ¿cierto? En donde, ¿cómo se transforma de fracción a decimal?
yo me imagino que esto ya te lo sabes, espero, ¿cierto? Te tengo toda la confianza, en donde el denominador divido al numerador entre el denominador. Es decir, jóvenes, acá, obviamente, antes de hacer una división un poquito más compleja, voy a simplificar. Lo que se hizo acá se simplificó por 5, tanto en el numerador como en el denominador, para obtener el numerito que está acá al lado, la fracción equivalente, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque ahora es más sencillo hacer la división o la conversión de fracción a decimal. Si nosotros hacemos 7 en el 20, 7 dividido 20, vamos a llegar a su expresión en forma decimal. Eso quiere decir, jóvenes, que todo lo que yo encierre en este momento de un color verde están representando exactamente lo mismo. El 35% es equivalente a 7 veinteavos y es equivalente a 35 centésimas. ¿Se dio cuenta? Así que, jóvenes, ¿cuál es la más adecuada? Va a depender. Va a depender del ejercicio, va a depender de la alternativa, cómo esté expresada la situación y va a depender de su habilidad, con cuál de las tres a usted le gusta trabajar. Jóvenes, fundamental esto, porque para poder calcular porcentajes, no solamente existe la regla de tres, que es la que ocupa el común denominador de la gente, ¿cierto? Existen más estrategias que vamos a ver en clase, pero para dominar esta estrategia es fundamental que podamos reconocer que un porcentaje se puede expresar de estas formas diversas, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos un porcentaje? ¿Qué es lo que significa un porcentaje? Más allá de un número que sabemos que partí el entero en 100 partes, que me corresponde cierta cantidad, ¿ok? Pero, ¿qué interpreto yo de esto? ¿Qué significado tiene esto, jóvenes? Por favor, cuando tú le das un significado a las cosas, siempre va a ser, valga la redundancia, más significativo para ti. Es decir, darle un sentido, ¿cierto? Por ejemplo, acá, cuando me hablan en términos abstractos de el P por ciento, ese que está expresado en esta situación, voy a cambiar color por si acaso para que a mí me gusta escribir con rojo para que se note más, ¿cierto? Me dicen que hay P elementos de un total de 100. P elementos de un total de 100. Profe, ¿de dónde sale el 100? Del porcentaje, ¿ok? Por ejemplo, acá en algo que una situación cotidiana que pasa mucho en la universidad, espero que a usted no le pase, ¿cierto? En un curso de cálculo, oh, bendito cálculo, cómo te extraño, o no te extraño mucho, creo yo. Solo aprobaron el 37% de los estudiantes, ya. Pero ¿significa que lo aprobaron 37 estudiantes? ¿Significa eso? ¿Esa es la interpretación que tú le das? No. Eso significa, jóvenes, que de cada 100 estudiantes, 37 aprobaron. Es decir, que del total de estudiantes, ¿sí? Que yo lo voy a dividir en 100 partes iguales, 37 de ellas aprobaron el ramo de cálculo. Qué lindo ramo, ¿cierto? Pero no estoy diciendo tampoco que habían 100 estudiantes. Solamente estoy haciendo una comparación, es decir, una razón entre la cantidad total de estudiantes con lo que aprobaron. ¿Ok? Porque la PAES, chiquillo, busca en ciertas preguntas pillarte con algunos conceptos. Y recuerda, no es que habían 37 estudiantes, no es que habían 100 estudiantes, te están diciendo que habían que cada 100 estudiantes. Eso va a significar, jóvenes, que si nosotros tenemos 200 estudiantes, ¿cuántos van a aprobar? ¿Cuántos? Se lo dejo a su ejercitación. Obviamente que si este fue amplificado por 2, el otro también va a ser amplificado por 2, ¿cierto? 7 por 2 son 14, me sobra una. 3 por 2 son 6, más una son 7. Es decir, que si tengo 200, de cada 200 estudiantes, 74 van a aprobar cálculo. Y de cada 300, bueno, espero que se haya entendido la idea, ¿cierto? Es una comparación, insisto. ¿Ok? Bueno, ¿a quién no le gusta la oferta? Yo creo que a todos, ¿cierto? Pero yo les voy a decir, chiquillos, que cada vez que uno va a una tienda de retail o ve una oferta en una red social, ¿cierto? Depende de la calculadora para estar hoy, o depende de que alguien te atienda para saber cuánto va a quedar el precio final. Lo peor que puede hacer no es nada, no hay nada mejor que la independencia. Que saber, oye, ¿sabes qué? Mira, esto yo le rebajo el 70%, como aparece acá. Si me rebajo el 70%, ¿en cuánto va a quedar? El 90% de la gente lo calcula con la famosa regla de tres, ¿cierto? Pero no, pues chiquillos, esto es mucho más sencillo. Porque acá voy a borrar eso que estaba ahí, por si acaso, para no interrumpir ahí la lectura. ¿Ya?
Porque, ¿qué significa que tiene una oferta del 70%? ¿Qué es lo que significa? Ya todo yo creo que está claro que se va a reducir el precio en un 70% de su valor de venta. Ok, pero en términos concretos, jóvenes, si nosotros tenemos el precio original que equivale al 100%, el precio original equivale al 100%, ¿cierto? Y nosotros le quitamos el 30%, disculpa, si nosotros le quitamos el 70%, porque esa es la oferta, no lo vamos a quitar, lo que nosotros vamos a tener que pagar solamente es lo que sobra o lo que me falta para llegar a 100, que en este caso es el 30% que corresponde ahí en el enunciado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos la información, jóvenes, haciendo los cálculos respectivos frente a esa situación, voy a pasar a borrar ahí, el 30% de 10.000, yo sé que esto se saca mentalmente. ¿Ya? Si usted lo saca mentalmente, lo felicito. Si usted no lo saca mentalmente, ocúpese, no preocúpese, sino que tengas técnicas para esto. Recuerda que el concepto de D en matemática está asociado a la operatoria de multiplicación. El 30% acá fue expresado en forma de fracción, ¿viste? Por lo tanto, el 30% de 10.000 es lo mismo que 30 cienavos por 10.000, en donde voy a simplificar dos ceros del denominador por dos ceros de acá y me va a quedar 30 por 100 es igual a 3.000. Obviamente que esta operatoria estaba fácil, chiquillo, porque el producto valía 10.000. Le desconté el 70%, es decir, le desconté 7 lucas. ¿Cuánto me quedan? 3.000 pesos. ¿Ok? Pero no te preocupes, si no se entendió muy bien, ahora vamos a ver diversas estrategias y en este capítulo, en este video, vamos a ver 4 de ellas para que te puedan ayudar. Por favor, dale pausa en cada una de estas, si es que consideras pertinente hacerlo. Y si las conoces, refuerza. Si no las conoces, tenla muy clara. ¿Ok? Vamos con la estrategia número 1. Cuando te pidan calcular un porcentaje, divide la cantidad por 100. Cuando ya lo tengas, multiplica el... ¿Qué significa cociente? El cociente, jóvenes, es el resultado de la división, ¿ya? Porque estos conceptos hay que conocerlos y no todos saben. ¿Resultado de qué cosa? De la división. Esto se los marco para que lo tenga presente. ¿Ok? Entonces, cuando te piden calcular un porcentaje, divide la cantidad por 100 y luego lo multiplicas por el porcentaje solicitado. En español, te están pidiendo el 23% de 450. A la cantidad la divides entre 100. Te da 4,5, ¿cierto? Ese resultado, acá está el cociente, ¿viste? El cociente lo multiplicas por el porcentaje solicitado, 103,5. ¿Cómo se multiplican los decimales? Se multiplica de manera tradicional y se suman las cifras decimales, ¿cierto? Listo. ¿En qué momento ocupé la regla de 3 acá? Si te piden calcular el 30% de una camisa o de un producto que vale 450.000, ¿tienes que hacer la regla de 3 necesariamente? No, chiquillo. Acá hay otra técnica, ¿ok? Refuérzala. Vamos con la 2. Estrategia número 2 de la presente. Vamos a multiplicar el número por el porcentaje solicitado y luego divídelo por 100. A ver, profe, ¿qué significa esto? Ahora te están pidiendo el 15% de 3.000. Es decir, que al número, que acá está el número, ¿cierto? Lo multiplico por el porcentaje asociado y a eso lo divido entre 100. ¿Por qué, profe, entre 100? Porcentaje, recuerda, ¿ok? Hacemos las simplificaciones necesarias y te queda 45. Otra forma, o esto surge, chiquillos, si lo quieres que quede más claro todavía este concepto, recuerda que el 15% se puede escribir como 15 partido en 100. Eso quedó claro, ¿cierto? Todo porcentaje se puede escribir en esa forma de fraccionaria. El D está relacionado con la multiplicación y acá sale el famoso 300. De aquí surge la estrategia número 2. De aquí surge. Simplifican los dos ceros, 15 por 3 son 45. Exactamente lo mismo de lo anterior. ¿Ves? Vamos a la estrategia número 3. ¿Cuántas estrategias hay? Hay varias, chiquillos, hay varias. Hoy día te vamos a mostrar 4, ¿ya? Las 4 más utilizadas, pero hay varias, no es que sean la única forma.
Y acá viene el problema que cuando estábamos en el colegio, me incluyo, nos enseñaron solamente la regla de tres y a muchos les generó problemas eso. Ya voy a hablar cuál es la regla de tres, que yo le tengo un problema a esa regla. ¿Ya? La estrategia número 3 establece que multiplica el número por el decimal equivalente. Recuerda que toda fracción se puede escribir. Además, todo porcentaje, disculpa, todo porcentaje se puede escribir, además que como fracción, como porcentaje. También lo vimos anteriormente, ¿cierto? Y esta es la que más utilizo yo, se lo tengo que decir. ¿Por qué, profe? Porque es la más rápida. Sin duda esta es la más rápida, chiquillo. ¿Y usted qué necesita en la prueba? Tiempo. Por lo tanto, si yo tendría que recomendar alguna, acá está. ¿A qué se refiere? Calcular el 36% de 2.400. Recuerda que D está asociado con la multiplicación y que 36 expresado en forma decimal es 0,36. Hago la multiplicación correspondiente, obviamente que tenemos que tener una habilidad para poder multiplicar, ¿cierto? Pero no es nada, es una multiplicación sencilla, chiquillos, solamente que al final agrego las cifras decimales. ¿Ok? Por ejemplo, a ver muchachos, si yo quiero calcular el 5% de 40, el 5% de 40, ¿qué tendría que hacer? Esta situación la expreso en forma decimal. ¿Cuánto queda en decimal? 0,5. No, 0,05. Expresado en decimal quedaría de esa forma. Por 40, ¿cierto? 0,5 por 40. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, chiquillos. 4 por 5 son 20, me sobran 2. Acá 4 por 0, 0, más 2, 2, ¿cierto? Y ahí me queda 4 por 0, 0. Agrego además este cerito que no coloqué. Ahí está el cerito que no coloqué, chiquillos, y doy con las dos cifras decimales. Dos cifras decimales de acá hacia allá, por lo tanto, ahí queda la coma. El 5% de 40 es 2. Listo. Te vamos a hacer un descuento del 5%. Bueno, entonces multiplico el precio por 0,05 para saber cuál va a ser el precio de descuento, no lo que vas a pagar por si acaso, porque eso ya lo vamos a ver en la ejercitación. ¿Ok? Estrategia número 4, la más utilizada, la menos sugerida al menos por mí. Igual lo vamos a aplicar en la ejercitación, esto tenlo claro, igual lo vamos a trabajar, pero estamos muy acostumbrados, considero, a esta estrategia, que acá se habla de utilizar la proporcionalidad. ¿Ya? Obviamente que a mayor porcentaje, mayor cantidad, por lo tanto tenemos una proporción directa, ¿cierto? Que ambos crecen en la misma razón, en la misma proporción, se cumple el concepto. Se asocia la cantidad total con el 100, obvio, porque viene del porcentaje, y la cantidad a determinar se asocia con un porcentaje a determinar. Veamos la tablita para que se pueda entender de forma más visual. ¿Ok? Calcula el 20% de 40. Acá 40 equivale al 100%. ¿Por qué, profe? Porque el total. ¿Cierto? Por lo tanto, ahí está la relación. Y te piden calcular el 20%. Ahí está expresado el 20, ¿viste? Te piden calcular cuál es la cantidad. Por eso está la relación. Armamos la proporción, ¿cierto? Y por el teorema fundamental de la proporcionalidad, esto se multiplica cruzado, quedándote de la siguiente forma que está ahí. Acuérdate, 40 va a pasar a multiplicar al 20. El 100 se va a quedar dividiendo porque quiero despejar A, ¿cierto? Simplifico los ceros, mira, simplifico el 0 con ese 0. Simplifiqué dos ceros de abajo y dos ceros de arriba. Eso es simplificar por 10 por si acaso. Que es lo mismo que antes de haber hecho eso, 800 partido en 100 me queda exactamente igual. Me da 8. Y si lo hacemos de otra forma, profe, había una más fácil. Es que a mí me gusta la 3, chiquillos, si se dieron cuenta. Calcula el 20%, hagamos el mismo ejercicio con la 3. 20% de 40, ojo. Pero si no quedó claro la 3 o la 1 o la 2, la 4 te va a servir. Pero es solamente una cosa de tiempo. El 20% de 40, esto es lo mismo que 40, que es el total, multiplicado por el 20%, expresado en decimal, es 0,2, ¿cierto? 0,2. Hacemos la multiplicación, 2 por 0, 0, 2 por 4 son 8, ¿cierto? En el cual, chiquillos, lo que voy a hacer yo es agregar el 0 que está acá, porque ese 0 no lo multipliqué, ¿cierto?
agrego el cerito para no estar haciendo tantas multiplicaciones, cuántas cifras decimales es lo que vamos a contener acá, chiquillos, lo que tenemos que determinar en este ejercicio. A ver si va quedando claro eso para poder hacer la situación. Vamos a ver, déjame eliminar aquí el pequeño 40 por 0,2. Ahí, tac, tac, déjame, ahí está el lapicito, discúlpame, ahí está. Hacemos nuevamente para que no te genere ninguna duda el proceso que yo hice, era para acelerar el cálculo. 2 por 0 son 0, 2 por 4 son, 2 por 4 son 8, ahí está, ¿cierto? Agregamos el 0, no lo voy a agregar, chiquillos, en esta oportunidad, porque acuérdate que acá estoy multiplicando el primer valor posicional. Luego, si quiero multiplicar el otro valor posicional, me voy a tener que saltar un espacio. Pero como el 0 está a la izquierda, no tiene un valor significativo, ¿cierto? Por lo tanto, me da 80. ¿El resultado 80? No, el resultado no es 80. ¿Por qué? Porque me falta la cifra decimal. ¿Y cuántas cifras decimales hay en total acá? Una. Por lo tanto, acá tengo la cifra decimal. El 20% de 40 es 8. Ahí está expresado con la estrategia número 3. Vamos a ver las variaciones porcentuales, chiquillos, ya que esto es calcular precios. Si a ti te piden aumentar, el aumento, jóvenes, al total le vamos a sumar un porcentaje que esté solicitado. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a aumentar algo en un 35%, no sé, la cantidad de contagiados COVID de una semana a otra aumentó en un 35%. Eso significa que no solamente tengo que calcular el 35% después sumarlo, existen otras maneras mucho más rápidas. Por ejemplo, esta que está acá, al 100, que es nuestro original, le sumamos los 35, que es el porcentaje de aumento que existió, ¿cierto? Y este 135% lo expresamos ya sea en forma de fracción o en forma de decimal y lo multiplicamos por el valor original. ¿Ves? Exactamente lo mismo va a pasar con la disminución. Pero en vez de sumar, adivine qué operatoria vamos a hacer. La resta. El total sigue siendo 100, ¿cierto? Pero le descontamos el porcentaje solicitado. Por ejemplo, acá en el caso vamos a sugerir una disminución del 15%. Por ejemplo, el tráfico de automóviles de un fin de semana al día lunes disminuye en un 15%. Eso significa, jóvenes, que al 100 le quito 15, generándome el 85%. ¿Qué es lo que hago luego? Al valor original lo voy a multiplicar, ya sea por una fracción o por el decimal equivalente al porcentaje asociado. ¿Ya? Recuerda que todo esto lo vamos a ver en el video de aplicación y de ejercitación que viene. ¿Ok? Por último, porcentajes sucesivos, que no ha visto este tipo de enunciado, ¿cierto? En donde dice el 20%, el 35%, del tanto por ciento. No te preocupes. Recuerda, acá yo he tratado de simplificar al máximo posible. Esto también se podría hacer en forma de fracción. ¿Ya? Se podría hacer, es una estrategia. Acá lo que hemos puesto nosotros es expresar esta situación que está acá en forma decimal. 20% es lo mismo que 0,2. Del, aquí está asociado el conector de o del, multiplicación, ¿cierto? Por eso se multiplican los valores. Hay problemas que vamos a hacer en la aplicación, chiquillos, que aparece este concepto, ¿ya? El 20% del 35% de 2.400. No dejan de ser solamente multiplicaciones. ¿Vale? Recuerda que esto yo también lo podría expresar de otra forma. 20 partido en 100 por 35 partido en 100 por 2.400 partido en 100. Mentira, porque el 2.400 no es un porcentaje. Por eso no lo puedo dividir, ¿cierto? Entonces simplifico dos ceros de acá con dos ceros de acá. Simplifico a este 0, a este 0. Puedo seguir simplificando, jóvenes, pero igual voy a llegar a 168. Va a depender de tu habilidad. Si es multiplicar números decimales, si es multiplicar fracciones y simplificarlas, ahí va a depender de su habilidad, ¿ok? Va a haber un pequeño ejercicio para poder llevar a la práctica esto. Un rectángulo tiene una base de b centímetros y una altura h.
Este es el rectángulo original. Acuérdate, rectángulo original. Si la base disminuye en un 4%, entonces llevemos la práctica. Si la base, el rectángulo nuevo que vamos a tener, tenía el 100% y le quito el 4%, por lo tanto va a tener un 96% del rectángulo original. ¿Sí? Porque disminuyó. Su altura aumenta en un 5%. De forma análoga, del rectángulo original aumentó en un 5%, por lo tanto 100 más 5 es 105 del rectángulo original. ¿En qué porcentaje varía su área? Vamos a ver, chiquillos. Dado que la base, mira, ahí da exactamente la misma explicación que te estaba dando, ¿ok? Este 96% lo vamos a expresar en forma de fracción para que sea más fácil su cálculo. Profesor, ¿y por qué colocamos 96 cienavos por B? Porque es 96% del original. Y el original, recuerda que está expresado mediante la letra B. De forma análoga, entonces, 105% va a ser lo mismo que 105 cienavos por H, porque H es la altura del rectángulo original. Considerando los cálculos respectivos, chiquillos, vamos a tener, recuerda que el área del rectángulo es base por altura. La base nueva, que te la marcamos recién, ¿cierto? Por la altura nueva, que la explicamos recién. Hacemos las multiplicaciones pertinentes, chicos. Recuerda que las fracciones se multiplican de forma horizontal. Llegando al resultado y simplificando, llegaremos que la nueva base por altura, es decir, la nueva área va a ser 100,8 partido en 100. Ya, pero ¿qué significa esto, profesor? No entendí el cálculo, lo hice, todo el tema. Esto va a significar, estudiantes, que este valor que está acá, recuerda que un porcentaje se expresa en forma de fracción y que una fracción se expresa en forma de porcentaje, vamos a tener que esto es 100,8% del área original. Es decir, aumentó en un 0,8%. Profe, ¿por qué un 0,8? Originalmente, acuérdate que originalmente esto fue partido en 100, ¿cierto? El denominador está en 100. Ahora, según los cálculos, nos dio 100,8. Acuérdate que un porcentaje es una comparación entre dos cantidades y estoy comparando el área anterior con el área nueva. Y el área nueva nos dio 100,8. ¿Cuánto subió de 100 hasta 100,8? Un 0,8%. Espero que esto haya quedado claro, jóvenes. Obviamente que falta la práctica, obviamente que ahora queda solamente ejercitar. Quiero darle la más cordial de los incentivos, chiquillos, para que puedan reforzar todo esto y nos estamos viendo en una nueva oportunidad de forma virtual, obviamente, para que puedas complementar tu estudio. Éxito.